Say, kids, what time is it? Hola con todos, bienvenidos a este especial de Libertario donde vamos a tratar la consulta popular 2024 impulsada por el gobierno de Daniel Noboa. Tenemos con nosotros a dos grandes titanes del mundo liberal en Ecuador, del análisis político-económico, de la academia. Por una parte, Mauricio Alarcón Salvador. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, muchas gracias, mi querido amigo, y un gusto estar en este espacio con Luis, un hermano de causa, a quien desde hace mucho tiempo no veía, así es que en buena hora por el encuentro. Bienvenido al canal, esta es primera vez y quien no es primera vez es el español más querido del Ecuador, Luis Espinosa Godet. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, más bien creo que soy el español más odiado del Ecuador, que creo que tiene todavía más mérito. Así que encantado de estar con vosotros, encantado de estar con Mauricio, que ya le decía que cada vez le veo más joven, más lozano, mejor, más flaco. Da gusto la vida. Yo cada vez soy más viejo, peor, más decrépito y más cansado. Pues Y en Ecuador. y en Ecuador. Pues bueno, para no perder ni un solo segundo, vamos a lo que acontece. Consulta popular, pero previo a eso hubo una campaña, se puede decir, previo a las elecciones. Por una parte, el gobierno tratando de hacer malabares de todas las formas para ganar la consulta y ahora no se sabe muy bien qué va a pasar, porque primero tuvimos la osadía, la desfachatez de lo que pasó en la Embajada de México y luego tenemos cortes de luz en Ecuador que sobrepasan las 8 horas, algo que no creo que haberlo vivido en toda la vida. No recuerdo de niño, pero no recuerdo estar 8 horas sin luz. Nunca. Entonces, No. Aunque no lo empezamos. parezca, Mauricio es el mayor de los tres con diferencia, así que él es el que puede decirnos si en 1950 había cortes de luz o... Bueno, en el año 1800 generalmente las lámparas de queroseno fallaban, mi querido Luis. Entonces tenemos por una parte al gobierno tratando de ganarse la popularidad que se puede tener, según sondeos, era el segundo gobierno con más aprobación después del de Bukele. Y por otra parte tenemos a los contrincantes, que no son muchos, pero sí son muy bulliciosos. Una parte es del correísmo y la otra parte es la CONAIE, que se puede decir que van como en primera línea frente a lo que puede ser la campaña por el no. Vamos por eso. Primera parte, ¿es necesaria la consulta popular? ¿Sí o no? Creo que vamos a coincidir con Luis, totalmente innecesaria, una consulta que va a tener poca trascendencia y que más bien han llegado a utilizar incluso la frase de que nos jugamos el futuro del país en la consulta. Me parece exagerado, sobredimensionado y puede traer más bien eso consecuencias, ¿no? Así es que nos hubiéramos ahorrado los 60 millones de dólares si Novoa hacía su trabajo, si la Asamblea hacía el suyo y si simplemente las instituciones funcionan, ¿no? Es básico. Vamos, en mi opinión, yo creo que Ecuador requiere de cambios estructurales, de cambios profundos, incluso de cambios constitucionales, evidentemente, porque esta constitución que tenemos es imposible salir adelante. Ahora, esos cambios se pueden dar de manera marginal a través de pequeñas de consultas poco a poco que se vaya haciendo, pero no es el caso, porque, y esto es lo que quiero destacar, es que no, la inmensa mayor parte de los ciudadanos no entiende lo que se le preguntan, la inmensa mayor parte de los ciudadanos entienden que esto es un plebiscito, es decir, una votación sobre gobierno sí, gobierno no, como el año anterior creían que era una votación sobre lazo sí, lazo no. Entonces, esta idea de aquí hay un debate de ideas y el concepto de sociedad o de país que queremos y tal, no se da. Noboa convoca la consulta por sus propios intereses para ganar popularidad y legitimidad para las reformas que tiene que hacer. Es el único motivo y es probable, ya veremos lo que ocurrirá el domingo, que el tiro le salga por la culata y se dé un tiro al pie y al final, en lugar de ganar legitimidad y popularidad, la termine perdiendo por su pésima gestión, porque en realidad lo que debería hacer es gestionar, que para eso está. En ese sentido, ¿tenemos alguna pregunta en sí que sea un cambio estructural en el Ecuador o ninguna de esas hay un cambio drástico, necesario, que aporte en cualquiera de las múltiples crisis que tiene el país ahora mismo? A ver, mira, estructuralmente el único cambio que puede generar una de las 11 preguntas es la que tiene que ver con
la reestructuración de la justicia en el sentido de crear nuevos juzgados de garantías constitucionales. Las demás, incluyendo la de los militares haciendo trabajo complementario de seguridad interna, no tienen nada que ver con lo que se buscaba originalmente, ¿no? Recuerda tú incluso, y me imagino nuestra audiencia también lo hace, el hecho de que cuando llevaban el segundo paquete de preguntas a la Corte Constitucional para solicitar el dictamen, se les cayeron dos. Una que sí apuntaba a la reestructuración del Consejo de la Judicatura y otra que apuntaba a la autonomía plena de la Fiscalía General del Estado. Entonces, esas preguntas que se te van quedando en el camino y que en realidad representaban cambios estructurales y profundos para la podredumbre que vive lamentablemente nuestro país, son las que a último rato no aparecen porque podrían generar pues cataclismos políticos y lo que menos quieren los angelitos que hoy nos gobiernan, y me refiero no a uno, sino a todos ellos, es que haya cambios que puedan poner en riesgo su estabilidad y su status quo partidario. Yo creo que los cambios no se hacen de manera radical y de la noche a la mañana votas en una elección y ya todo ha cambiado. Creo que los cambios son mucho más graves. Sí creo que casi todas las preguntas marginalmente nos llevan a un Ecuador mejor. ¿Qué quiero decir? Es mejor tener empleo por horas que no tener empleo por horas, porque si la economía empieza a crecer va a haber más empleo formal. Es mejor tener al ejército colaborando en la lucha contra la delincuencia que tener al ejército en los cuarteles sin hacer nada, porque pueden ser mejores fuerzas para luchar. Es mejor tener extradición que no tener extradición, tener arbitraje internacional que no tenerlo. Ahora, nada de todo esto es la panacea que se vota y ya está todo cambiado, pero sí creo que son marginalmente mejores. Ahora, radicalmente mejores o que vaya a cambiar, no. Entonces, pase lo que pase el domingo, el lunes Ecuador se va a levantar con exactamente los mismos problemas que tenía ayer. Por tanto, no va a ser nada especialmente. Ahora, si se aprueban todas las reformas y Ecuador empieza a mejorar, estas reformas harán que la mejora sea más rápida o se acelere la mejora. Eso sí. Por una parte, la oposición dice que el gobierno de Noboa no se merece ganar la consulta popular porque el país sigue o igual o incluso peor, dado el añadido que tenemos los cortes de luz tan abruptos que no se habían visto antes y que obviamente va a repercutir sí o no en en la consulta, porque como ya se mencionó antes y como han sido, corríjanme si me equivoco, 24 o 25 consultas populares desde los años 80, si no estoy mal, o me corregirán, son una consulta de aprobación al gobierno. Nadie en sí va a leerse las preguntas o muy pocos van a leerse las preguntas, los anexos, gente que incluso tiene formación en entender las preguntas como tal, tiene que ir a un librito y ver, bueno, a esto se refieren. Teniendo eso en cuenta, el gobierno dice que hay un sabotaje completo ante su intención de sacar esta consulta popular que va a ser tan trascendente para la historia del país. ¿Es cierto ese sabotaje? ¿Hay matices de verdad o es una completa desfachatez más del gobierno? Creo que mayor intento de sabotaje es el que comete Luis Espinosa Godet con un tuit que el que este señor crea a través de sus fábulas, sus cuentos, sus chismes o sus guiones dignos de la Rosa de Guadalupe. O sea, yo creo que acá no estamos para ver fantasmas donde no los hay. Y acá, si algo falla, autocrítica cero, autoevaluación cero, echamos mano de la vieja confiable, pues culpa de los correístas. La polarización que vive nuestro país hace que incluso aquellos que tú dices tengan la posibilidad de coger un libro que se llama Constitución y revisar en qué consiste lo que nos están proponiendo, termine diciéndote no, 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 no. 11 veces sí contra el correísmo. Y si 11 veces no, eres narcotraficante. Hemos llegado a un estado de reducción mental y de reducción del debate que por ello estamos como estamos, pues, y pensar y opinar con fundamento y disentir y tratar de ser coherente es un crimen en una sociedad en la que, del bando que sea, o estás conmigo o estás en mi contra. Con esta pregunta, Andrés, ya hemos ido al meollo del asunto, que son muchas cosas. En primer lugar, tenemos que replantearnos esa concepción de los libros de teoría política de los profesores de sociología, por la cual la Constitución o la consulta popular es un debate académico, inteligente, profundo entre los miembros de la sociedad. Mentira, mentira. En primer lugar, el 99% de la población no se ha leído las preguntas, no se ha leído los anexos, y no sé aquí si Mauricio, que
trabaja en una fundación que se dedica a ello, ha dedicado las horas de su vida a leerse los anexos de la consulta. Cada uno tiene las perversiones que quiere, ve el porno que quiere, hace lo que quiere con su tiempo, pero vamos, es una perversión como otra cualquiera. La inmensa mayor parte no tiene tiempo ni ganas de dedicarse a leerse las anexos de la consulta popular. Y el 99% de los ciudadanos vota por consignas. No ha habido un debate realmente profundo o serio porque no hay un debate sobre qué modelo de sociedad queremos, a pesar de los denodados esfuerzos de Mauricio y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y algunas otras que podemos nombrar porque son amigos, pero son absolutamente minúsculas y minoritarias. Con todo mi respeto, la inmensa mayor parte de los ciudadanos, el 99%, no está a esas. ¿Por qué? Porque hay problemas graves, reales, seguridad, agua, luz, trabajo, empleo, formación, educación. Esos son los problemas de los ciudadanos. Eso es de lo que deberíamos hablar. Y has dicho, Andrés Sebastián, la oposición. No sé qué oposición hay. Hay algo que se llama el correísmo, que antes eran aliados, ahora ya no son aliados, pero las peleas no son por nada objetivo de lo que le afecta al país. Las peleas son por intereses personales, sea Jorge Glass, la Embajada de México o la extradición de Correa, por ese tipo de problemas, pero no por los que le interesa al país. Y más allá de eso, no hay nada articulado que sea oposición a este gobierno, pero lo peor, tampoco hay nada articulado que sea gobierno, porque tampoco existe el partido del gobierno, tampoco existe los hombres del presidente o las mujeres del presidente alrededor del gobierno. Entonces, es todo una ficción de profesores de derecho o de profesores de ciencia política de cómo debería ser, que no se corresponde con la realidad vivida de los ecuatorianos. Y lo que están los ecuatorianos es muy hartos. Y el domingo van a ir a votar y lo único que entienden es un plebiscito. ¿Le gusta el gobierno? Sí o no. Y, evidentemente, con apagones de 8 horas, jueves, viernes y sábado, el presidente sin dar la cara en salir a cadena nacional a explicar lo que pasa, sin explicaciones, y esos supuestos sabotajes que, como dice Mauricio, a mí que me presenten las pruebas, porque yo hasta ahora no he visto nada que sea. La negligencia no es un delito. La negligencia es simplemente ser negligente y eso no se aplica a la ministra Robo. Creo que se aplica a prácticamente casi todos los ministerios. Entonces, eso no es un delito y sí, vamos a empezar a llevar a la cárcel a los ministros por negligentes, tendremos que empezar a ampliar las cárceles de Ecuador, ¿no? Deberíamos construir una nueva, porque negligentes son la inmensa mayor parte. Así que es toda una especie de ficción, de juego, en el que juegan los políticos mientras el país se hunde. A mí me parece que están tirándose pelotitas en el comedor del Titanic, mientras el Titanic se hunde y los de tercera clase ya tienen el agua a cuello y se están ahogando. Esa es la sensación que tenemos muchos. Incluso en el tema del sabotaje, eh, corre por parte de la narrativa de que el gobierno está intentando sacar esto adelante por el bien de todos y hay ciertos grupos dentro del mismo gobierno anexos a lo que antes podía ser esta eh, unión que se hizo con el correísmo para poder sacar adelante la reforma de la Asamblea y que después hubo este cambio drástico desde el gobierno para decir, no, 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 yo no soy socio del correísmo y lo muestro de esta manera, yendo contra Glass, haciendo todo un espectáculo. Y hay algo fundamental, por lo menos en el tema de la energía, que es lo que más se le está atacando ahora mismo a Novoa, porque ya la gente incluso también ya se olvidó de lo que pasó en la Embajada de México. Ahora el problema es el problema de esta semana, porque en Ecuador tenemos problemas nuevos cada semana. Y Novoa no es como tal el culpable de lo que está pasando, pero aún así se le va a poner el problema en sus manos. Mira, a ver. ¿Cómo es eso de que Novoa no es culpable? Que Novoa no sea el único culpable no le exime de responsabilidad. Cuando tú decides ser candidato, en este caso a la presidencia, lo haces con total y absoluto conocimiento del país que vas a recibir. ¿O es que acaso de la noche a la mañana, uy, hay problemas eléctricos? Uy, hay un problema de seguridad. Cuando decides ir por una candidatura presidencial, donde además, mientras haces campaña, dices, yo sé qué hacer, yo sé cómo hacerlo, tengo un plan, tengo esto. Donde en tus primeros meses de gobierno dices que estás implementando el tema y hasta te das la ganga, como decimos, de aprobar un proyecto de ley que se llama No Más Apagones. Y después que pase esto, perdóname, es autosabotaje en todo caso, porque se necesita ser muy idiota, y lo he dicho en otros medios de comunicación,
para creerse este tipo de historias y no señalar con el dedo a los verdaderos responsables. ¿Quién nombra gabinete, Andrés? ¿Quién nombra gabinete? ¿Un extraterrestre desde Marte y le mandó una hoja a Daniel Noboa y le dijo, este es el gabinete con el que vas a funcionar? ¿Quién puso a la señora Robo de ministra? ¿El Papa? ¿Quién puso como ministra de Energía a una persona que es graduada de Relaciones Internacionales y que sabe de energía lo que yo de física nuclear? Ojo, y que sus primeras declaraciones fueron: tenemos que humanizar la transmisión de energía y tenemos que quitar la energía a los ingenieros. Eso fue lo primero que dijo en noviembre. En noviembre dijo esa imbecilidad. Y claro, estamos en abril y hay apagones, evidentemente. Lo que no me ha quedado claro es si los apagones es la transmisión de energía más humana o menos humana. Eso no me ha quedado claro, si los Bueno, apagones eran parte del plan de capaz Luis, que humanizarlo. si voy este rato a tu casa y te abrazo, transmitimos tanta energía que podemos iluminar el país. Eso creo que es la filosofía de la señora. Esa creo que era la filosofía de la señora, ¿no? Paz, amor y energía. Sí, que es que confundió energía eléctrica con energías de la tierra, telúrica y esas cosas. Está, yo quiero, mira, yo, que es evidente que cada vez me voy haciendo más conservador y voy yendo más hacia la historia y hacia el pasado. Y quiero hablar de los antiguos romanos, que sabían mucho de derecho y de política, y de los antiguos romanos tenían dos responsabilidades. Una era la responsabilidad, o sea, una era la responsabilidad propia de hacer los actos y luego tenían responsabilidad in eligendo y responsabilidad invigilando, que se entiende muy bien. La responsabilidad de haber elegido y la responsabilidad de haber vigilado. Y entonces el político es responsable in eligendo e invigilando. Esto es, eres responsable como presidente de a quién eliges y de vigilar que a quien eliges lo haga bien. Y si no asumes esa responsabilidad, lo que eres un irresponsable. Y no podemos tener a un irresponsable que veleta, que cambia de opinión cada semana, al frente de la República. No podemos tener al frente de la República a alguien que dice 4 días antes dijo la ministra Robo no va a haber más apagones y luego dijo que sí va a haber más apagones. Y peor, dijo que no iba a haber apagones esta semana y sí hay apagones esta semana. Dijo que no iba a haber apagones el sábado y sí hay apagones el sábado. Oiga, la palabra dada, la honradez, las mos maiorum, que eran lo que dirían los romanos, ¿no? El tener el sentido de la responsabilidad, de la honorabilidad. Oiga, usted es presidente de la República, da la palabra y se cumple. No va a haber más apagones esta semana, ok. Y si no, sale, da la cara y dice, perdone, me equivoqué, la cagué, me equivoqué y explico por qué lo hago. Pero esta idea de decretar por decreto ley, dice, oye, mañana nadie trabaja, mañana no hay apagones, mañana, y lo dice a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde, acaba a las 8 de la tarde dice lo que va a ocurrir al día 7, con la concepción de que todos somos una especie de súbditos, que estamos ahí a lo que él diga. Oiga, señor presidente, ¿puedo trabajar mañana o no puedo trabajar mañana? ¿Va a haber luz mañana o no va a haber luz mañana? ¿Va a haber agua o no va a haber agua? Oiga, no, un poquito de dignidad, de respeto, de dignidad a nosotros mismos como ciudadanos. Eso produce un profundo cabreo y es todo un circo muy ridículo que además en 8 horas de apagones la inmensa mayor parte de los ciudadanos tampoco se enteran mucho porque las 8 horas que no están en apagones están generando amor y energía con sus familias, evidentemente, o trabajando, evidentemente, ¿no? Justo en la mañana leía un artículo de Primicias que decía, ¿por qué no funcionó la ley no más de apagones del gobierno? Bueno, es que a la realidad tampoco no es que le interese mucho lo que pongas en una legislación, sino hiciste o no hiciste los deberes antes. Y a eso me refería con que no es culpa de Noboa que no se haya hecho una previa mantenimiento de las hidroeléctricas, por ejemplo, o de que llueva, tampoco no es culpa. Lo que sí es responsable porque es el que está a cargo en ese momento. Completamente, completamente. Y te digo ahí nuevamente, queda en evidencia, Andrés, la imbecilidad de los que creen que los problemas se solucionan con leyes. Redactemos una ley y se quite el hambre del mundo. Redactemos una ley y se genera empleo. Y no, las leyes responden a vigencias sociales, sí, las leyes buscan generar condiciones para que ciertas cosas se den, pero no solucionan los problemas. Si más bien uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad es que las leyes no se aplican. Hay esa idea de que el mundo va a cambiar por aprobar una ley con nombre bonito, ¿no? Entonces, no más apagones y ya está. Y luego hacemos una ley que se llame Todos los ecuatorianos multimillonarios y ya está. Votamos. Votos a favor. 135. Bien, ya lo hemos logrado. Todos somos multimillonarios porque lo dice la ley. Y además hay una mentalidad bastante legalista
en Ecuador y en América Latina que parece que si lo dice la ley tiene que ser verdad o va a ser. Y no entienden, otra vez, vuelvo a los romanos, al derecho natural, a la idea de que el ser de las cosas no se comía por la ley y la ley debería solo ser la manera de reflejar lo que realmente ocurre en la sociedad. En la ley de nuevos tapabones fue un auténtico despropósito. No permitía ni la generación privada de energía, que es algo obvio y evidente que se requiere en este país, seguía subvencionando la demanda de energía con precios que se pagan no a través de la tarifa, sino a través de impuestos, con precios que se pagan a las industrias por parte de los ciudadanos que pagan impuestos. Es todo un auténtico despropósito y evidentemente esa ley no iba a llevar a nada bonito por más que se dijese. Y ojo, la responsabilidad del presidente Novoa es innegable, porque cuando él asumió la presidencia de este país tenía dos problemas. Problema número uno, la seguridad. Problema número dos, los apagones, que ya estaban en aquel entonces. No puede presentarse a la presidencia sin tener un plan contra los apagones. O aunque no lo tenga, no puede estar en la presidencia y no convocar un consejo, no convocar un plan. No se ha hecho nada en estos 5 meses, más allá de aprobar una ley absurda, ridícula, con nombre bonito. Eso es lo único que han hecho. Y claro, así no se puede, así no se solucionan los problemas. Es gravísimo. Y lo peor es que parece que no hay un aprendizaje social. Con ese preámbulo y teniendo ahí en cuenta de que la consulta oh sorpresa, no va a ser algo trascendental en la historia del país, la consulta está ahí, pues vamos a ir a votar. Y bueno, vamos a tratar de dar un poco de luces entre tanta oscuridad de qué va la consulta popular, porque me parece que es consulta y referéndum. Por partes. Recordemos que lo que vamos a recibir nosotros en la papeleta este domingo tiene dos componentes. El primero, el del referendo, que entra en vigencia en definitiva de manera automática en cuanto a cambio de textos constitucionales si es que hay un resultado positivo. No interviene la Asamblea. Incluso en esos textos de referendo ya se están reformando normas. En el trabajo por horas no es solo la Constitución, es el Código del Trabajo. En los juzgados de garantías constitucionales no es solo la Constitución, es la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Entonces, hay temas que entran en vigencia de manera automática. Su implementación efectiva va a tomar más tiempo, pero la reforma normativa, el cambio de los textos de las normas, sí entra en vigencia de manera automática. Del otro lado, la parte que corresponde a la consulta popular, 5 de las 6 preguntas ratifican las atribuciones y competencias que ya tiene el presidente y que ya tiene la Asamblea. Aprobamos que el presidente mande un proyecto de ley que va a ser discutido por la Asamblea, lo mismo que nada. Pero lo cierto es que ahí veremos cómo se mueve la política, qué voto se consigue, qué se presenta dentro del proyecto de ley y al final, qué es lo que se logra en cuanto a cambios trascendentales para el país. En esta ocasión tenemos 11 preguntas que curiosamente no van a tener números como tal, sino letras, de la A a la K. Empecemos por las preguntas que ustedes creen son las más trascendentales, ya que hay la consulta, ya que vamos a ir a votar. Bueno, tratemos de dar un análisis de cada una y ordenémoslas de las más trascendentales, se podría decir, hasta las que son un simple relleno dentro de la papeleta. Empecemos por ti, Mauricio. ¿Cuáles son para ti las más trascendentales? Y si es que sería más conveniente votar sí o votar no. Mira, yo no voy en este momento a inducir al voto, más aún cuando mi malestar con el gobierno puede terminar induciendo a un resultado que no sea el que probablemente una persona que piensa, que lee y que analiza quiere. Hay que ser muy claros. Las 11 preguntas, desde mi punto de vista, no son necesarias. Unas quizás son importantes. El hecho de este trabajo complementario de las Fuerzas Armadas que está ahí en la pregunta A es positivo. El tema vinculado a la extradición también lo es. Y sin duda la creación de estos juzgados de garantías jurisdiccionales, juzgados especializados en lo constitucional, también. Ahora Luis dirá, pero ¿cómo pues un liberal no dice que qué maravilla una pregunta vinculada al trabajo por horas? Porque te aseguro que en un país como el nuestro, con tanta falta de institucionalidad o con tanta corrupción, eso será más de lo mismo. No va a ser una solución para el problema del empleo. A mí me encanta escuchar a gente que dice, no, pero es que ahora los jóvenes estudiantes universitarios podrán trabajar. Pues, señores, esto no es Estados Unidos.
Esto no es un país de oportunidades. Este es un país en el que así le pongas el trabajo por horas, te dicen 4 y te exprimen como empresario 4, 8, 12 y 16 y te sacan plata para tus empleados por todo lado. Y no te dan a ti como trabajador la libertad de escoger siquiera si voy al seguro social o me voy a un seguro privado. Entonces, trabajo por horas o trabajo por plazo fijo o trabajo por lo que sea, es más de lo mismo con otras modalidades. A mí en lo personal, eso, por ejemplo, me parece irrelevante. Creo que este país debería ya empezar a discutir con seriedad una reforma laboral integral, en este caso en específico. No podemos seguir pues con un cuidado de trabajo que tiene cientos de años, y exagero por supuesto, tiene prácticamente 105. Pero te digo que con reformas y reformas y parches sigue siendo la misma vaina del producto de una dictadura de los años 20 del siglo pasado. Entonces, no nos hagamos acá los interesantes. Y las preguntas de consulta popular son, y perdón el término, creo que estamos en confianza y es un espacio liberal, paja, señores, paja, porque endurecimiento de penas, ¿para qué? Si no se las aplica. Ratificar que los militares puedan ir a hacer control de armas alrededor de los centros de rehabilitación social y que no lo pueden hacer ahora. Esa pregunta ni siquiera tiene un anexo, es un saludo a la bandera. ¿Qué es lo que tienes después? Una ley orgánica de extinción de dominio que va a ser reformada, cuando ya fue reformada con un proyecto de ley de urgencia en materia económica en febrero, enviada por el presidente y ratificado por la Asamblea. Así es que, en definitiva, te digo, me quedaría quizá con 3 de las 11 como preguntas relevantes y las 8 simplemente son relleno, que servirá para ratificar la popularidad, la credibilidad y la confianza del vanidoso de turno que está sentado en el trono de Carondelet. Bueno, servirán o no, porque el resultado a mí me parece bastante incierto. No veo nada claro que vaya a salir 11 veces sí. Habrá que ver lo que ocurre el domingo y ya sabemos de la experiencia anterior que las encuestas no son nada confiables, porque lo que dicen las encuestas, luego lo que dice la realidad, ha cambiado radicalmente. Yo sí voy a responder a la pregunta, en cierto modo, unido a lo que dice Mauricio, pero con algunos matices. Como digo, ninguna pregunta, el ir a votar no va a cambiar radicalmente el país y no va a ser, no sé, son pequeños cambios marginales que acumulados pueden hacer un país mejor. El trabajo por horas no va a impedir que haya 2/3 partes de ecuatorianos sin empleo adecuado, pero sí es posible que algunos, un porcentaje de ciudadanos, no puedo decir cuántos, pueda encontrar empleo adecuado por horas, porque es bastante razonable, es bastante común y lo van a emplear bastante. Eso sí, si luego la normativa que se hace es razonable, porque ahora tenemos a la ministra de Empleo diciendo una barbaridad y una tontería como que el trabajo por hora se va a pagar a $7,80 la hora en un país donde la hora de trabajo efectiva, según lo que se cobra, no salario básico con beneficios, no, lo que realmente se cobra está en torno a $300 semanales, que en realidad da a menos de $1.90 la hora. Por tanto, pretender cobrar 4 veces más en el sector formal que en el informal haría inaplicable esa norma. Entonces, podría ser una mejora marginal. A mí lo que me da pena es que efectivamente se ha perdido una oportunidad de tener una conversación pública sobre distintos asuntos de qué país queremos. Por ejemplo, ¿cuál es el rol de las Fuerzas Armadas? Y yo creo que las Fuerzas Armadas deben tomar un rol más activo en la lucha contra la delincuencia, porque la delincuencia en Ecuador ya no es delincuencia común. Estamos hablando de narcoterroristas, de organizaciones internacionales que sí requieren de mayor uso de la fuerza y ha ocurrido en otros países. Por ejemplo, me parece importante hablar de la extradición, que es un mecanismo que asusta mucho a los narcoterroristas y que puede servir para exportar a Estados Unidos este problema, como está ocurriendo, por ejemplo, con el juicio al señor Boric. Ecuador es incapaz de juzgar su propia corrupción y se la juzga en Estados Unidos. Oye, eso es una cosa positiva porque los delincuentes tienen más miedo. Me parece muy bueno lo del arbitraje. Lo del arbitraje es simplemente una imbecilidad que se metió en la Constitución, que no tiene ni pies ni cabeza, que no ocurre en casi ningún país del mundo, porque evidentemente lo normal, lo lógico, lo habitual en casi todos los países es que las empresas internacionales sometan las controversias a arbitraje internacional, que además es lo justo porque es mucho más imparcial, especialmente en un país donde la justicia tiene graves problemas. ¡Ojo! Debemos hablar de cómo reformar la justicia, debemos hablar de cómo mejorar la justicia, pero mientras tanto mejore el arbitraje. Quiero hacer mención a una pregunta que me ha llamado la atención, que casi nadie está hablando de ella, que es esta del endurecimiento de las penas. Yo, que cada vez me siento más cercano al catolicismo, me parece muy importante hablar del perdón, de la redención.
Y me parece muy importante hablar de a quién tenemos en prisión, para qué sirven las prisiones y quién no está en prisión. Yo creo que en Ecuador tenemos un problema porque hay mucha gente en prisión que no debería estar ahí, los que no han pagado pensiones, accidentes de tráfico no dolosos, hay mucha gente, microtráfico, hay mucha gente en prisión que no creo que debería estar ahí, hay mucha gente fuera de prisión que sí debería entrar a la prisión y deberíamos, las prisiones, que es un problema gravísimo de este país, que hemos vivido matanzas en prisiones en este país, debemos replantearnos qué son las prisiones. Las prisiones deberían ser un lugar de contrición, de redención, de pedir perdón y si alguna persona realmente cambia su actitud, podría tener una posibilidad de salir y reinsertarse en la sociedad. Pero, por desgracia, esa pregunta no se ha aprovechado ninguna de estas y esta tampoco para hablar de los temas importantes. ¿Qué es el ejército? ¿Qué son las prisiones? ¿Qué es la inversión? Temas que tienen profundidad, ¿qué es el empleo? Que tienen profundidad e interés y que ha pasado todo en un sí, no, apagones, y todo bastante insustancial, bastante de poco nivel, la verdad, y bastante poco interesante y que no lleva a un país mejor en ningún caso. En síntesis, de lo que se puede abstraer de ambos, de lo que han dicho ambos, es el tema de la impunidad. Da igual de lo que se vaya a tratar, de lo que se vaya a probar, de cualquier cosa que se vaya a poner en esta consulta, el problema es impunidad, o sea, da exactamente igual. Bueno, capaz los políticos en ese sentido deberían haber puesto, conociendo su lógica, ¿está usted de acuerdo de que se acabe con la impunidad en el Ecuador? Pues bueno, votemos todos sí. Y yo de corte constitucional hubiera dicho lo que dijo la corte en varias de las preguntas. Disculpe, pero no incluya textos que resultan obvios. A ver, acá no se trata de nuevo de lo mismo, y poner fin a la impunidad a través de una ley o poner fin a la impunidad a través de un proceso de democracia directa. Mientras tengamos podredumbre en las instituciones, mientras tengamos corrupción, mientras haya permeación del narcotráfico y del crimen organizado, puedes hacer 400 consultas populares, puedes hacer todo lo que te dé la gana con el respaldo de la gente, que no va a funcionar. Y yo creo que hay que ser realistas con eso. La impunidad existe porque la justicia está tomada. ¿Qué pregunta habla en este caso de depurar la justicia? La impunidad existe porque las Fuerzas Armadas y porque la policía están permeadas por el narcotráfico y el crimen organizado. ¿Qué pregunta te dice que va a haber una depuración policial o una depuración de los militares? Ninguna, porque son instituciones intocables, porque algunos ganan de la impunidad, algunos ganan de mantener las cosas como están. Entonces, acá es lo que muchos se creen que pues mañana, el domingo, en 4 años, nos jugamos el futuro del país. Y eso es algo que yo vengo escuchando desde los años 90. Y nos seguimos jugando el futuro del país y las cosas siguen exactamente igual. ¿Dónde está el cambio? Es que la impunidad la estamos viviendo. Esta consulta se está llevando a cabo mientras el señor Polit, ex controlador general, está siendo juzgado en Estados Unidos por todos los delitos que había en la Contraloría. Con una Contraloría tomada es absolutamente imposible, como decía Mauricio, intentar solucionar la impunidad. Con una judicatura tomada, como hemos visto en el caso del Guayas, que por desgracia no podemos creer que lo del Guayas sea único, creemos que es generalizado. Pero ojo, yo sí quiero señalar algo. En esta semana hemos vivido la toma de jueces del Guayas, el llevar a prisión a jueces del Guayas. Hemos vivido la detención de 10 o 11 policías esta misma semana. Es decir, yo sí, y aquí voy a dar un canto de esperanza, yo sí empiezo a ver que hay ciertos cambios y que hay ciertos avances. También creo que, por ejemplo, el apoyo popular a la fiscal Salazar es un reconocimiento de una fiscal que parece que sí está luchando contra la corrupción y que parece que sí está poniendo a funcionar la maquinaria de la fiscalía en un buen sentido. Luego, yo sí empiezo a ver, y efectivamente la impunidad es uno de los principales problemas, pero sí empiezo a ver en la judicatura, en el ejército, en la fiscalía, un intento de empezar a cambiar las cosas, sobre todo porque no da más, porque la ciudadanía está tan agotada que no da más, está diciendo ya hasta aquí hemos llegado. Así que en ese aspecto, pero eso no se cambia con una consulta popular, eso es un trabajo del día a día. A mí lo que me hubiese gustado, por ejemplo, es ver un buzón de denuncias anónimo y que el gobierno hubiese puesto una fuerza especial a trabajar en revisar las denuncias de manera seria, responsable y eso sí, con ayuda internacional. Por ejemplo, me hubiese gustado que hubiese nombrado una
unidad de élite dentro de la policía y del ejército para investigar a los propios casos de la policía y del ejército con apoyo internacional para depurar los manzanas podridas que las hay en la policía y el ejército. Porque yo recuerdo que desde la Embajada de Estados Unidos se habló de narcogenerales en Ecuador. No ha vuelto a oírse hablar de ese término, no ha vuelto a pasar nada. Pero sí que noto que hay una cierta parte de la ciudadanía que ya no da más. Entre otras cosas, porque el PIB per cápita no aumenta en el 2014, tenemos apagones, cada vez vamos a peor y cada vez hay más gente más cabreada y más dispuesta a lucharlo. Vamos por orden en las preguntas que más relevancia he sentido que han ido ustedes mencionando. Vamos primero con la A, perdón. ¿Está usted de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional? Ahí yo tengo algunos reparos en el sentido de que algo de esto no lo había implementado Lazo ya. Yo recuerdo que hubo un reglamento que regula el uso legítimo de la fuerza que se implementó en el gobierno de Lazo. No era precisamente para esto, no es una duplicación básica. No, la verdad es que no. Y si bien esta pregunta tiene origen en una iniciativa de Guillermo Lazo y en 2 debates en la Asamblea Nacional, es la primera vez que formalmente la Constitución admitiría que alguien que no sea la Policía Nacional pueda hacer un trabajo complementario, extraordinario, excepcional y temporal en materia de seguridad interna. No hay antecedentes, sino los que tienen que ver puntualmente con la excepción del estado de excepción. Nada más. Así es que en este caso estamos hablando de algo distinto. Detalle importante que hay que tener en cuenta, Andrés, es el hecho de que tampoco esto habilita que permanentemente los militares hagan temas de seguridad interna. El anexo de la pregunta A dice con claridad que hay un proceso que hay que seguir y que este apoyo va a durar 180 días término con posibilidad de extenderse por 30 días término más. Punto. Vamos a ver, a mí me parece que la pregunta es bastante evidente y sencilla y tenemos que replantearnos, como digo, el fondo. Y es, ¿para qué sirve el ejército a día de hoy en una sociedad? El ejército ecuatoriano tiene 67.000 soldados. 67.000, que se dice pronto. Y Ecuador, a día de hoy, no tiene una amenaza a su seguridad externa ni evidente ni grave. Es decir, no creo que la guerra del CENEPA con el Perú se vaya a restablecer y los peruanos vayan a invadir Guayaquil, ni creo que los colombianos estén pensando ahora mismo en invadir el norte del Ecuador. Entonces, esos 67.000 soldados formados, acuartelados que tenemos, debemos pensar para qué los queremos utilizar. Y los podemos utilizar, entre otras cosas, para combatir la inseguridad, que es el principal problema del país. Y los soldados tienen capacidad y habilidad para combatir la inseguridad. Y me parece que es bastante razonable que mientras vivimos una situación de inseguridad con casi 4.000 muertos en el año 2023, una policía completamente desbordada, podamos emplear el ejército como ayuda auxiliar a la policía para intentar solucionar estos problemas. Me parece que es como de bastante sentido común que esos 67.000 soldados ejerzan labores de seguridad, al menos mientras seguimos con estos niveles de homicidios y con estos niveles de inseguridad. Porque es mejor esa situación, porque algunos dicen, no, la militarización, bueno, pero entonces usted ¿qué propone? ¿Qué respuesta da a los huérfanos, a las viudas, a los viudos, a los padres que se les han muerto esas 4.000, que han asesinado a esas 4.000 personas el año pasado? ¿Qué respuesta le da a esos ciudadanos de los barrios que viven encerrados en su casa por miedo? ¿Qué respuesta da a esos comerciantes que están con miedo de pagar la coima o que llegue el que les pide el soborno, lo que llaman vacuna, cada semana? ¿Qué respuesta le vamos a dar? Porque, oh, no, la militarización, bueno, ¿qué respuesta les vamos a dar? Evidentemente, si tenemos 67.000 soldados que pueden ejercer esas labores de seguridad, es bueno que ejerzan esas labores de seguridad. Me parece que es bastante razonable. ¿Eso quiere decir que vamos a estar permanentemente con los soldados en la calle? Hombre, pues mientras el principal problema del país sea la inseguridad, tendremos que utilizar todos los medios que tiene el Estado para combatir la inseguridad. Me parece bastante razonable, evidente, ¿no? No veo muy bien cómo vamos a no estar a favor de esto. ¿Esto quiere decir que se va a solucionar la seguridad al día siguiente? No, pero sí que creo que puede ser una ayuda importante. Esa podría ser la pregunta más trascendental, se puede decir, en temas de seguridad.
Y dos preguntas que quiero juntarlas para tratarlas, que más o menos ya se habló, es el tema del trabajo por horas y el tema sobre el arbitraje. La una, desde parte de lo que puede ser la oposición, que sería el correísmo y la CONAIE, se dice, la una es para explotar a los trabajadores y la otra es para llamar a las transnacionales para que vengan a ver el escenario en el cual se explota a los trabajadores y no solo contentos con eso, también pueden hacer cualquier barbaridad en este país y pueden entrar al arbitraje para que el Estado prácticamente no pueda hacer absolutamente nada si es que cometen algún delito dentro del país. A ver, yo te digo, hay muchos mitos que se generan en torno a la consulta, hay mucha especulación. Que el arbitraje internacional es malo, no, malos son los representantes del Estado ecuatoriano que litigan como la berenjena representando al país en cortes y en tribunales arbitrales internacionales. Entonces, el problema no es del procedimiento, el problema es la deficiente defensa del Estado ecuatoriano. Ecuador ha ganado arbitrajes, por supuesto que sí. Ecuador los ha perdido o cuando ha hecho malas cosas o cuando su defensa ha sido deficiente. Entonces, el arbitraje no es malo. Los métodos alternativos de solución de conflictos dentro del país o en instancias internacionales son positivos, más aún cuando hay podredumbre de justicia. Ahora, si el objetivo del gobierno era generar mayor confianza y mejores condiciones para atraer la inversión internacional después de lo que hicieron con México, olvídate. Podemos tener arbitraje papal establecido en la Constitución que nadie va a querer venir a invertir, porque si eso le hacen a una embajada, ¿cómo no le van a hacer a una empresa? Ese tipo de abusos terminan pasándote factura. Y en el tema del contrato por horas, me animo a juntar los dos temas. Es la misma historia, ¿no? Los fantasmas del trabajador abusivo, los fantasmas del trabajador que viola derechos. Y yo te digo, mitos han existido siempre, así como han existido siempre empleadores buenos y empleadores abusivos. Tengas el contrato que tengas. Y el otro día yo decía, claro, por mi posición liberal y por mis convicciones liberales, yo quisiera que haya total y absoluta flexibilidad contractual y apertura total para que la gente arregle sus propias cosas, porque para mí, por sobre la necesidad está la dignidad. Y si yo tengo la dignidad por los suelos y estoy dispuesto a que la pisen, la manoseen o la escupan violando derechos, es mi problema por pendejo. Perdón los términos, yo digo, aquí estamos muy abiertos en eso. Y claro, me dicen, no, pero es que no, es que aquí nos hemos acostumbrado a aceptar las cosas. Y una doctrina liberal o las doctrinas liberales como las que analizamos y defendemos nosotros, te pone al hombre por sobre cualquier cosa. Y si a mí me ofrecen algo que no me parece o que es denigrante o que vulnera condiciones, no lo acepto. Yo prefiero buscar otras alternativas. Ay, pero es que la necesidad, de nuevo, la necesidad por sobre la dignidad. Yo prefiero ser digno, definitivamente. Pero si estoy dispuesto a que me pisoteen, va a pasar con contrato por horas o va a pasar con los contratos que tenemos vigentes. Así es que no nos vengan a decir que vamos a pauperizar el trabajo cuando este rato apenas 3 de cada 10 ecuatorianos de población económicamente activa tienen la posibilidad de tener un empleo fijo. Es curioso porque Ecuador es un país que está en la mitad del mundo y a mí me sorprende cómo de aislado el mundo parece que está por todo lado. Es decir, parece que estamos discutiendo ahora los arbitrajes internacionales, los contratos por horas, como si estuviésemos descubriendo el agua tibia o el hilo negro. Es decir, esto es lo más normal del mundo en prácticamente todos los países del mundo. Es muy difícil nombrar países del mundo donde no hay contrato por horas, porque el contrato por horas es lo más evidente, es lo más normal. Oiga, no toda empresa requiere de un empleo formal 8 horas todos los meses para cumplir 40 horas a la semana. Esta gente tiene una idea del empleo que se parece a las fábricas del siglo XIX, porque vienen del marxismo, han leído a Marx y se creen que el empleo y que la estructura del capitalista es la de la fábrica del siglo XIX. Bueno, en el 2024 hay centenares de casos, centenares de tipos de empleo, la inmensa mayor parte de los que hacen servicios, la inmensa mayor parte de los comercios, que evidentemente necesitan contratos por horas por cierto tiempo. Oiga, viene la temporada de Navidad, necesito que usted venga a reforzarme. Oiga, tengo un restaurante, viene un sábado que tengo una boda, necesito que usted venga unas horas. Es lo más normal, evidente del mundo, que ocurre en cualquier país del mundo, y aquí es como, oh, ¿qué va a ocurrir? El arbitraje ya existía en Ecuador. No es que el arbitraje ahora de repente... No, el arbitraje ya existía en Ecuador.
la infame constitución correísta completamente ideologizada, que era un La experimento social. soberanía, la soberanía. El Eso fantasma es. de las Al El igual que el soberanía. trabajo fantasma. por horas, Hay también existía. algunitos de la ultraizquierda que pusieron ahí todas sus fantasías, prohibieron el arbitraje en Ecuador. Pero el arbitraje ocurre en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Perú. Dime en Brasil, en España, en Estados... Es que da igual, dime qué país del mundo, todos tienen arbitraje porque es evidente, es normal, es razonable. Ocurre en todo lugar y ocurría en Ecuador. Yo estoy de acuerdo con Mauricio y no quiero decir que se apruebe el arbitraje internacional, no quiere decir que mañana vaya a venir millones y millones en la inversión extranjera, porque evidentemente si tienes arbitraje internacional pero no tienes energía eléctrica, pues oye, pues a lo mejor no me conviene invertir en ese país, ¿no? O sea, hay que priorizar. Si tengo arbitraje internacional pero me matan en las calles, pues oye, a lo mejor no me conviene invertir en ese país. Pero si digo, si se aprueba el arbitraje internacional y Ecuador empieza una mejora, se mejora la seguridad, se mejora, eso va a hacer que venga más inversión y la mejora sea más rápida. Eso sí, pero por ahora no es la panacea, aquí no hay soluciones mágicas. Pero es una discusión barroca, bizantina, es una discusión que en el resto del mundo ya nadie da, es una discusión que solo se tiene con los añorantes del marxismo del 1800, o sea, está completamente superada en el resto del mundo. Mauricio, Luis, creo que con eso la gente tiene un poco más de idea de lo que se va a tratar. No nos estamos jugando el país tampoco. Son herramientas que vamos a tener, algunas positivas, son herramientas, pero nada de que no se pueda incluso ser mediante decretos ejecutivos o mediante la Asamblea Nacional. Por favor, ayúdenme con un mensaje final. ¿Cuál es el mensaje que le pueden dar a la ciudadanía de cara a estas elecciones del domingo? Mauricio. Vayan a votar con los pies sobre la tierra, sabiendo que el 22 de abril este país no va a convertirse en el mundo con hitos donde todos cantamos, bailamos y vivimos en paz. Los problemas para ser solucionados demandan gestión pública, demandan involucramiento de la ciudadanía, demandan acciones colectivas. El rayar una papeleta hace la diferencia cuando elegimos mal a los representantes, no cuando aprobamos o reprobamos, lamentablemente, un mecanismo usado, abusado y desgastado de democracia directa. La consulta del domingo, lea, instrúyase, vote a conciencia o vote con el estómago si es que le da rabia lo que está pasando. Simplemente como ciudadano asuma las consecuencias de su voto y entienda que el 22 igual tendremos que salir a trabajar para ganarnos el pan, igual tendremos que salir a buscar oportunidades y a cuidarnos a nosotros mismos, porque al menos en este momento, hasta teniendo militares en las calles, poco nada hemos logrado para mejorar la seguridad del país. Yo diría que efectivamente aquí lo importante no es el domingo 21, lo importante es el lunes 22 y cómo empezamos a sacar el Ecuador adelante. Y para eso remarco que el otro día leía una encuesta que decía que la institución en la que más confiaban los ecuatorianos para sacar este país era en la sociedad civil. Esa entelequia que llamamos sociedad civil, que no queda muy claro lo que es, básicamente yo podría definir sociedad civil es aquello donde Mauricio Alarcón o Spinel están, porque están en todos los foros de la sociedad civil habidos y por haber, pero en realidad la sociedad civil no queda muy claro qué es. Y lo que sí que diría es que necesitamos de más sociedad y de más civilidad para solucionar los problemas del país. Necesitamos de más ciudadanía empoderada para hablar de los problemas del país. Porque la verdad es que los políticos nos han fallado estrepitosamente. El anterior, el anterior del anterior, el anterior del anterior del anterior, el anterior del anterior del anterior del anterior. Y los asambleístas son, en su mayor parte, son absolutamente gente impresentable. Son gente con la que yo no me quedaría a tomar un vaso de vino porque no confiaría en ellos, en que no me roben la cartera o en que no sean malos borrachos, en que no griten, en que paguen su cuenta. Es decir, no me fiaría de ellos. Por tanto, tenemos que tomar las riendas porque la realidad es que Ecuador en 2024 tiene menos PIB per cápita que en el 2014. La realidad es que ahora, a día de hoy, tenemos apagones de electricidad, mayor inseguridad. El país va muy mal, no peor. Y habrá que hacer algo. Yo aplaudo a los ciudadanos que salen a las calles, por ejemplo, a defender a la fiscal Salazar y a sus investigaciones. Me parece que es muy meritorio ciudadanos empoderados defendiendo la lucha contra la corrupción, pero me parece muy minoritario. Yo espero de los jóvenes ecuatorianos que hagan manifestaciones unitarias de las distintas universidades, de las distintas asociaciones en contra de la corrupción, porque si no estamos todos de acuerdo en eso, ¿en qué narices estamos de acuerdo? Tenemos que empezar a hablar como sociedad, no hablar Quito contra Guayaquil, Sierra versus no. ¿Qué nos sirve a todos?
¿qué vamos a hacer por la seguridad? ¿Qué vamos a hacer contra porque venga el empleo? Y tenemos que empezar a hablar de cómo crear empresas, de cómo crear empleo, crecimiento económico, mejor educación, mejor salud, de esos debates que no hemos tenido y que no tenemos. Y que es muy triste porque, mientras tanto, se nos va la vida. 10 años en una población tan joven es dramático, porque gran parte de la población está perdiendo su juventud en esto. Y los que no la están perdiendo están intentando salir o por Tababela para ir a otros lugares a buscar oportunidades. Y ojalá que al menos antes de ir vamos a lucharla. Y eso es el punto. El domingo pasará. El lunes seguiremos con nuestros problemas y espero que no con tantos apagones. Bueno, ahí lo tienen, la verdad de la milanesa entre Mauricio Larcón Salvador y Luis Espinosa Godet. Si les ha gustado este episodio, no olviden darle like, comentarlo, compartirlo, eso nos ayudaría mucho. Y agradecerles a ustedes dos y a todo nuestro público por haber estado aquí tratando estos temas tan importantes. Esperemos que para la próxima tengamos temas más Positivo. amenos para poder tratarlos. Invitas tú a la milanesa, hacemos un programa, la verdad de la milanesa, y tú invitas a la milanesa con un buen vino. Aprobado. bien. Yo debo el vino. Ahí. Bueno, pues vamos, para la próxima. Mauricio, te agradezco muchísimo por primera vez en el canal. Y Luis, tú que ya eres un viejo conocido de la casa. Ahí estamos. Espero repetir. Un gran abrazo, Andrés. Gracias por la invitación. Un abrazo, Luis. Y por supuesto, buen fin de semana para quienes nos están siguiendo. Y con luz, que puedan vernos.